La historia de Lot, relatada en el libro del Génesis, pone de relieve uno de los episodios más significativos en relación con la justicia de Dios y la degradación moral de la humanidad. Lot, sobrino de Abraham, vivía en una época marcada por la maldad y la depravación en las ciudades de Sodoma y Gomorra. Decidió vivir cerca de Sodoma, ciudad famosa por su inmoralidad y pecado, atraído por la aparente riqueza de la zona. Aunque Lot era un hombre íntegro, su decisión de vivir allí le situó en un entorno corrupto, donde se enfrentó a graves desafíos espirituales y éticos. La Biblia menciona que se angustiaba cada día por la maldad que le rodeaba, pero aún así permaneció en la ciudad. El drama de la historia de Lot se intensifica cuando Dios ordena la destrucción de Sodoma y Gomorra a causa de su extrema maldad. 2 ángeles son enviados a rescatar a Lot y a su familia antes de que tenga lugar la destrucción. Esta intervención divina es una clara demostración del juicio de Dios sobre el pecado, así como de su misericordia al salvar a los justos. Sin embargo, las decisiones tomadas por Lot y su familia, así como los acontecimientos que siguen a su huida, muestran cómo la corrupción del entorno puede influir en quienes tratan de vivir de acuerdo con las enseñanzas divinas. El libro del Génesis, a partir del capítulo 11, ofrece los primeros relatos sobre Lot, identificado como sobrino de Abraham e hijo de Harán, hermano menor de éste. Tras la muerte de su padre, Lot se unió a su tío en su viaje desde Ur de los Caldeos hacia la tierra que Dios le había prometido. Junto con Abraham, Lot alcanzó una gran prosperidad, amasando muchos bienes y rebaños. Sin embargo, esta riqueza provocó conflictos entre los pastores de Lot y Abraham, ya que los pastos disponibles empezaron a ser insuficientes. Para evitar enfrentamientos, Abraham propuso una separación pacífica, permitiendo a Lot elegir a dónde quería ir primero. Lot optó por las llanuras del Jordán, atraído por la belleza de la región, cercana a Sodoma. Sin embargo, Sodoma era conocida por su profunda corrupción y maldad, que traerían importantes problemas para Lot y su familia en el futuro. Esta decisión ilustra la diferencia entre él y Abraham. Mientras que Abraham confiaba plenamente en las promesas de Dios, Lot se dejó influir por deseos inmediatos y materiales, lo que le acarreó graves repercusiones posteriores. La elección de Lot es un momento decisivo en su historia. Tras un periodo de prosperidad junto a Abraham, el número de rebaños que poseían llegó a ser tan extenso que la tierra que habitaban no podía albergar a todos los animales y a sus pastores. Para evitar conflictos entre los criados, Abraham ofreció generosamente a Lot la oportunidad de elegir la tierra que quisiera. Al considerar las opciones, Lot se decidió por las fértiles llanuras del Jordán, una región que prometía abundancia. Eligió establecerse cerca de Sodoma, atraído por el aspecto opulento del lugar. Sin embargo, Sodoma era conocida por su corrupción y sus prácticas pecaminosas, que acabarían teniendo un impacto negativo en la vida de Lot y su familia. La decisión de Lot refleja su forma de pensar. Mientras que Abraham puso su fe en las promesas de Dios, Lot tomó una decisión basada en beneficios inmediatos y materiales. Esta elección de vivir cerca de Sodoma no solo le trajo comodidad temporal, sino también graves tribulaciones, ya que la ciudad era famosa por su extrema maldad. La elección de Lot subraya la importancia de considerar más que el aspecto superficial de las decisiones, destacando cómo pueden tener un profundo efecto en el futuro. La experiencia de Lot en Sodoma fue profundamente impactante, marcada por dilemas morales y espirituales. Tras elegir establecerse en las fértiles llanuras del Jordán, se acercó a la ciudad de Sodoma, una región próspera pero tristemente célebre por su depravación. Aunque era consciente de los pecados cometidos por sus habitantes, Lot decidió seguir viviendo allí e incluso alcanzó una posición respetable entre los ciudadanos. Sodoma era un lugar corrupto, donde el comportamiento inmoral de sus habitantes
era una fuente constante de angustia para Lot. La Biblia describe cómo sufría a diario ante la maldad de la que era testigo, reflejando su intenso conflicto interno al intentar mantener su moralidad en un entorno tan degradado. La culminación de esta situación llegó cuando Dios envió a 2 ángeles para advertir a Lot de la destrucción que se avecinaba. Antes de abandonar la ciudad, los hombres de Sodoma intentaron realizar actos repugnantes con los ángeles visitantes, lo que puso aún más de relieve la profundidad de la corrupción local. En un momento de desesperación, Lot se mostró vulnerable al ofrecer a sus hijas a cambio de la protección de los visitantes, una acción que ilustra el impacto negativo que tuvo en él la vida en Sodoma. Aún así, Lot fue rescatado por los ángeles, que lo sacaron de la ciudad antes de que fuera destruida. La historia de Lot en Sodoma sirve de crudo recordatorio de las consecuencias de vivir en medio del pecado y de los retos que supone mantener la fe en un entorno corrupto. La intercesión de Abraham en la vida de Lot demuestra su profunda fe y compasión. Cuando se enteró de la decisión de Dios de destruir Sodoma y Gomorra, debido a su extrema inmoralidad, Abraham pidió a Dios que perdonara a Lot y a cualquier persona justa que pudiera existir en la ciudad. En una conversación audaz, Abraham cuestionó si el Señor destruiría a los justos junto con los malvados. Empezó preguntando si Sodoma se salvaría si hubiera 50 justos en la ciudad. Dios respondió afirmativamente, lo que animó a Abraham a continuar su intercesión, disminuyendo el número hasta llegar a 10 justos. Con cada respuesta de Dios, Abraham se daba cuenta de que el Señor estaba dispuesto a mostrar misericordia, perdonando la vida a la ciudad si encontraba personas justas. El diálogo entre Abraham y Dios pone de relieve la compasión divina y la importancia de la intercesión. Abraham, consciente de la corrupción de Sodoma, mostró una fe inquebrantable en la búsqueda de la salvación de los justos, incluso en un entorno profundamente corrompido. Aunque no se pudo encontrar el número mínimo de justos, la intercesión de Abraham condujo al rescate de Lot y su familia, demostrando que Dios escucha las oraciones de sus siervos y actúa con misericordia incluso en medio de la justicia. Esta intervención es un claro ejemplo del poder de la oración y de la necesidad de luchar por la justicia en tiempos de pecado. El juicio sobre Sodoma y Gomorra es uno de los acontecimientos más dramáticos y ejemplares de la Biblia, pues retrata las consecuencias de la inmoralidad y la corrupción desenfrenada. La ciudad de Sodoma, donde Lot decidió vivir, se convirtió en un icono de la decadencia moral. Su destrucción fue decretada por Dios debido al comportamiento vicioso de sus habitantes, que habían alcanzado un nivel de corrupción irreversible. La narración bíblica describe la llegada de 2 ángeles a Sodoma, enviados por Dios para evaluar la situación y rescatar a Lot y su familia. La agresiva acogida de los hombres de Sodoma, que intentaron abusar de los visitantes divinos, puso de manifiesto la profundidad de la depravación en la ciudad. En este contexto, Lot, en un momento de desesperación, ofreció a sus hijas para calmar a la multitud, revelando su vulnerabilidad moral ante la presión social. Con la ciudad condenada, los ángeles ordenaron a Lot y a su familia que huyeran, advirtiéndoles que no miraran atrás. Sin embargo, mientras huían, la esposa de Lot desobedeció y lanzó una mirada a la ciudad en llamas, transformándose instantáneamente en una estatua de sal. Esta transformación se convirtió en un símbolo significativo de las repercusiones de la desobediencia y de la tentación de volver al pasado, especialmente cuando Dios ofrece una nueva oportunidad de redención. Sodoma y Gomorra fueron entonces devastadas por el fuego y el azufre que cayeron del cielo, representando el juicio divino sobre la corrupción humana. Este acontecimiento se recuerda en las Escrituras como una advertencia sobre el poder de Dios para juzgar el pecado, pero también como un testimonio de su misericordia al rescatar a los justos durante la destrucción. La caída de Sodoma y Gomorra
y la salvación de Lot marcan el clímax de la narración, donde el juicio divino se encuentra con la misericordia divina al salvar a los justos. Tras la intercesión de Abraham, que pidió a Dios que perdonara a la ciudad si se encontraban al menos 10 justos, los ángeles solo encontraron a Lot y a su familia dignos de ser rescatados. Los ángeles advirtieron a Lot de la destrucción inminente y le ordenaron que abandonara rápidamente la ciudad con su esposa e hijas. Las pautas eran claras. Debían escapar a las montañas y nunca mirar atrás. Sin embargo, incluso con la urgencia de la situación, Lot vaciló, lo que llevó a los ángeles a tomar a su familia de la mano y sacarlos, mostrando el inmenso alcance de la gracia divina. Cuando el juicio de Dios cayó sobre Sodoma y Gomorra, consumiéndolo todo en llamas y azufre, Lot y sus hijas lograron llegar a una pequeña ciudad llamada Zoar, donde pidieron refugio. Sin embargo, en plena huida, la esposa de Lot desobedeció y miró hacia atrás, transformándose en una estatua de sal. Su trágico destino sirvió como una aleccionadora advertencia sobre las consecuencias de la desobediencia a Dios. Aunque Lot y sus hijas se salvaron, el paisaje montañoso estaba desolado y marcado por la pérdida. El juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra ejemplifica la severidad de Dios al condenar el pecado, mientras que la salvación de Lot refleja la misericordia de Dios al proteger a los justos. Este evento sigue siendo un hito en el equilibrio entre la justicia y la gracia divinas. Después de la destrucción, Lot y sus hijas se refugiaron en una cueva en las montañas. Temiendo la soledad y la extinción de su linaje, las hijas, creyendo que no había hombres con quienes casarse, decidieron tomar medidas drásticas. Emborracharon a Lot en noches separadas para poder tener hijos con él, asegurando así la continuidad de la familia. De esta relación surgieron 2 hijos, Moab y Ben-Ami, quienes se convirtieron en los progenitores de los moabitas y amonitas, respectivamente. Sin embargo, estas naciones se convertirían en adversarias de los israelitas, provocando conflictos históricos. Este episodio ilustra la complejidad de la dinámica familiar en tiempos extremos y las repercusiones de las decisiones tomadas bajo presión, destacando la necesidad de soluciones que preserven la integridad y los valores fundamentales. Las decisiones tomadas en momentos críticos pueden tener efectos duraderos y afectar no solo a quienes están directamente involucrados, sino también a las generaciones futuras. La saga de Lot y sus hijas está llena de enseñanzas que trascienden el tiempo. En primer lugar, ilustra la complejidad de las relaciones humanas y la fragilidad de la moralidad en circunstancias extremas. Los intentos de encontrar soluciones en medio de la desesperación pueden derivar en decisiones que, a pesar de estar motivadas por el deseo de sobrevivir, acarrean consecuencias desastrosas. Además, esta narrativa resalta la importancia del diálogo y el apoyo mutuo dentro de las familias. La falta de comunicación y la falta de opciones saludables pueden llevar a las personas a tomar decisiones dudosas. La trayectoria de Lot nos anima a pensar en cómo afrontamos las crisis y las prioridades que establecemos en momentos de tensión. Otro punto relevante es la forma en que las historias moldean la percepción de los diferentes grupos sociales. Los descendientes de Lot, como los moabitas y los amonitas, enfrentaron estigmas y disputas con los israelitas, lo que demuestra cómo las acciones de una generación pueden influir en las relaciones interpersonales y políticas en el futuro. Finalmente, la historia de Lot y sus hijas es una invitación a reflexionar sobre la moral, la responsabilidad y la búsqueda de alternativas que promuevan el entendimiento y la paz, incluso en tiempos difíciles. Es un recordatorio de que las decisiones que tomamos tienen repercusiones duraderas, no solo en nuestras vidas, sino también en las vidas de quienes vendrán después de nosotros.